Bueno, primero deciros que las sensaciones cambian, ¿no? Con una canasta, si este último tío de Romaro lo hubiese metido, las sensaciones eran otras, de mucha felicidad, pero no podía variar a lo mejor el análisis, ¿no? Es donde yo ahora tengo que ser frío y realmente decir que estoy muy, muy, muy orgulloso del equipo. Estoy muy orgulloso, se lo transmití a los jugadores, pero también tengo una sensación de enfado o de, no frustración, que no me frustro, de enfado, de decir, creo que en algunos momentos nos faltó un poquito de, no sé si madurez, inteligencia, paciencia. Creo que segundo cuarto, que no es tan grave, pero luego en el tercer cuarto perdemos un poquito el control del ataque, entramos en un ritmo en el que Tizona, nosotros jugamos con ritmo y también con muchas posesiones, pero tenemos que construir ventajas, tenemos que jugar mejor eligiendo el concepto con el que hay que atacar, ¿no? Si es un balón dentro, si es un pick and roll, si es un indirecto, y no lo hicimos, llegábamos y tirábamos, nos parecía que eran tiros fáciles, y esto le dio a Tizona, yo creo que muy buena sensación de que son ellos los que dominan, y también recuperó en el marcador, recuperó, se puso por delante, ya es diferente, ¿no? Luego bueno, pues con la situación de las faltas jugó a su favor también. Nosotros, aparte de estar más cortos en rotación, muy cortitos, ellos pueden jugar con 12 jugadores sin problemas de faltas, les permite llegar a esos últimos minutos y gastar faltas para evitar que nosotros sacásemos ventaja, y nosotros nunca tenemos tiro libre, ¿no? En el último cuarto. Bueno, como os decía, muy orgulloso del equipo. La semana se convirtió en difícil, ¿no? Me gustaría tirar del refranero, porque es un poco así como lo siento. La lesión de Crick que me hizo sentir que a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Y no le transmitimos al equipo, los técnicos, nuestra preocupación, pero jugar contra Tizona, cuando ellos vienen con 3-5, si tú solo tienes uno, pues sabíamos que era un problema físico y técnico grande, ¿no? Hicimos otro refrán de la necesidad de virtud, y adaptamos a Antonio al 5, cambiamos cosas según Antonio Romaro, jugó Sergio mucho de 4, Santi, hay que reconocer, ya lo está haciendo Mendy, pero ya nos parece normal que Mendy sea un 4, pues que ver a Sergio y a Santi peleando en la posición 4 con jugadores como Silunovic, por ejemplo, Jacobo Díaz, que es primero que son 4 naturales que les ganan en peso e incluso en tamaño. Bueno, pues era muy difícil para nosotros y se portaron muy bien, estuvieron muy bien, ¿no? Otro refrán que me gusta, pero que sea pesado, se dice en Portugal, me gusta mucho, ¿no? Que non ten cão, caza con gato, ¿no? Quien no tiene perro, caza con gato. Y es lo que intentamos todo el partido. Fuimos a la caza, y pudo salir bien, pudo salir bien. Pero vamos a recuperarnos. Nunca choveu que non escampara. Vamos a recuperarnos. Si falamos do terceiro cuarto, bueno, que había momentos que parecía que non sei se había ansiedade ou un descontrol do ritmo do partido, pero sí que incluso había momentos que había máis xogadores do COP dos que deberían. Sí, nós temos máis cansancio que eles. Sentimos moito na segunda parte falta de forza, de enerxía. E estamos físicamente como motos. Pero as nosas rotacións son máis longas. Non, eles cada 2-3 minutos poden cambiar xogadores, nós tiñamos que estirar minutos con algúns. Nos fai perder, a mí me parece, discernimento en ataque e algunha paciencia, non? E en vez de quizá desacelerar e buscar un ataque máis posicional, máis estático, fixemos algúns lanzamentos que nos parecían fáciles, non? Pero que non entraron e eles nos castigaron esa falta de enerxía. Porque se estuviésemos ben físicamente non é un problema, pero nos castigaron con contraataque e con transición. E eu aí sentí eso, un xogador máis, un máis hoxe podía facer a diferencia para a nosa parte, non? Pero tamén saber xogar eses momentos. Me parece que o equipo vai aprender e temos que... Tamén falta algo de traballo, non? Realmente, estamos falando de moitos xogadores fora da súa posición natural. Están facendo o que poden, non? Con algo máis de traballo podemos compensar eses inventos, non? Que hai que facer. Bueno, vamos recuperarnos, é importante agora encontrar unha solución a ver que pasa con Criqui. Samu Rodríguez xa sabemos que non volta hasta febreiro probablemente, e hai que sair con esta mentalidade en todos os campos e gañar partidos.
Falas de Quique e de Samu Rodríguez, como está Nacho Rosa bueno, como valoras o debut de Monteiro? Monteiro fixo bastante para o difícil que é integrarse no noso modelo de básquet, que el xa xogou comigo e xa sabe algunhas cousas, non? Pero, bueno, adaptarse a unha competición nova, nunha posición para que non traballou hasta os 2 últimos días. Monteiro, non sei se ten 10 adestramentos, 8 son na posición 4 e cousas bastante fechadas para ele na posición 4. De repente ten que xogar de 5, non? E defender 5. Bueno, cumpliu, me parece que cumpliu, non? E fallou aqueles 2 tiros libres, probablemente algún nerviosismo, pero nos axudou bastante para que Romaro chegase ao fin, non? E Rosa, bueno, pois realmente cando se lesionou pensei, porque me transmitiron son plazos diferentes, pensábamos que xa debía de estar, que xa este partido nunca pensamos que non xogase. Eu hasta pensei que a semana pasada xa podería adestrar con contacto, a realidade é que aínda non se incorporou ao traballo do equipo. 36 puntos no primeiro cuarto, non sei como valoras ou analizas ese dato que é moi chamativo. Boas porcentaxes, ritmo alto, pero sobre todo me parece que xogamos boas porcentaxes. Despois só metimos 30, non? Nos 2 cuartos seguintes. Faltan pernas, non? Tamén, e melloran as defensas tamén. Estes 2 equipos defendemos ben. Pero, bueno, me parece que un básquet bonito era expectable, non? Ver que íamos chegar aos 90 puntos, 80 e pico os 2 equipos. Moitas gracias. Gracias.